está? Bueno. ¿Vos me avisás, Ali? Sí, para que... Bueno. Un auditorio de notables, un placer para nosotros. Gracias por venir. No, verás que nuestro PowerPoint no tiene esa tonalidad de colores. Bueno, está bien. Le mandamos un saludo a toda la gente de YouTube. ¿Empieza? Bueno, muy buenos días. Yo soy Santiago Pereira, soy residente de Clínica del Hospital y junto con la doctora Sánchez hemos preparado un ateneo de Clínica Médica sobre un caso clínico que tuvimos este año en marzo sobre un paciente, que tuvimos en el servicio. Vamos a empezar. El tema central del ateneo es el deterioro neurológico de un paciente joven. Fue el gran motivo de la consulta y de la investigación sobre el paciente. El paciente ingresó el día 4 de marzo, tiene 33 años, fue derivado del Hospital de La Falda por fiebre, disnea y cuadriplejía. Llegó con un laboratorio con 16.700 blancos, 81% de neutrófilos, hemoglobina de 15, hematocrito de 48, eritro de 80 y LDH de 857. Ingresó ese mismo día por la guardia del hospital. Se le repitió en un laboratorio en el que se observó 10.100 blancos con 83% de neutrófilos, hemoglobina de 12, hematocrito de 34, láctico de 1.6, creati de 0.57, urea de 51 y PCR de 73. Quedó internado en cama fría con hipoventilación en ambos campos pulmonares al examen. Se le realizó test antigénico para COVID en este contexto, fiebre, disnea, que dio resultado negativo. Se realizó tomografía de tórax, en la que se observó un infiltrado en vidrio esmerilado bilateral en los diferentes lóbulos y segmentos, comprometiendo en forma masiva el parénquima pulmonar con atelectasia en bases a predominio izquierda. A ver, voy a poner el puntero. Comenzó tratamiento con AMS claritro. Se realizó PCR para COVID, resultando también negativa. Se le colocó sonda vesical y se intentó derivar durante varios días, 4 días, a UTI, principalmente a un servicio de neuro para valorar el tema de esta cuadriplejía de meses de evolución. Sin éxito, sin resultados. Y se le realizó un test rápido para VIH que dio positivo. Al 4.º día, el 8 del 3, se decide su ingreso a clínica médica. El día 8 fue valorado por infectología, con unos signos vitales, estaba saturando 95 de ambiente, con una narina a 2 litros, 110-60, 36 de temperatura, 60 latidos por minuto y presentó paraparesia e hiperestesia en miembros inferiores, muguet, crepitantes en ambos campos. 10.100 blancos con 83% de neutros y una PCR de 31.6. Infectología indicó Bactrim, leucoborina, buches con histatina y fluconazol leve, tratando presuntamente una infección por PJ en pulmón. La leucoborina para equilibrar el ácido folínico. Se le solicitó carga viral, CD4 y CD8, serologías completas virales para múltiples virus, un ataque de cerebro y abdomen con contraste. Hola. Los diagnósticos iniciales en este paciente, con lo que tenemos hasta el momento, fueron de primero
Por la parte pulmonar, una neumonía secundaria en un contexto de un paciente B24 joven, inmunocomprometido, PJ principalmente, después de haber descartado la infección por SARS-CoV-2, versus gérmenes comunes, versus otras etiologías, micóticas, etc. El MUGET, el déficit neurológico como diagnóstico sindrómico importante, y LOE, porque traía también un informe de su neurólogo de cabecera en el que informaba una lesión hiperintensa en T2 en cerebro. De eso no teníamos el informe definitivo ni las imágenes, sino un RP escrito en el que hablaba de esa lesión. El día 8 del 3 ingresó al piso de clínica médica. El motivo de consulta más importante del ingreso es la paraparesia y pérdida de control de esfínteres. ¿Voy bien? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿Me escuchan bien? Bueno. Paciente masculino de 33 años de edad con antecedentes de paraparesia flácida con incontinencia de esfínteres, secundaria a encefalopatía de origen indeterminado, progresiva desde diciembre, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses aproximadamente, con episodios de dote, pero con respuesta a órdenes simples. Y trajo un resumen de neuróloga de cabecera con fecha de febrero que describe una resonancia cervical normal y una reso de cerebro con una lesión hiperintensa en T2, síntoma de gadolinio. Se le realizó ese día una tomografía de cerebro, abdomen y pelvis normal, sin particularidades. El paciente no tenía enfermedades previas, no tenía hábitos tóxicos ni antecedentes quirúrgicos, no alergias, no tomaba medicación habitual y su ocupación era la de taxista. Tenía 2 hijos, había tenido algunas parejas y vivía con los padres en ese momento. Al examen físico, el día del ingreso a clínica médica, una temperatura de 36.2, un peso de 65 kilos, talla de 1,62, una fascia asténica, abasia, onicomicosis, micosis interdigital, MUGET, lesiones papulosas, induradas, rosadas, no dolorosas de diferentes tamaños en el muslo derecho, normohidratado y normonutrido, ganglios SP, movilidad pasiva conservada de 4 miembros y dolor en miembros inferiores a predominio del derecho, placas blanquecinas en lengua y mejillas, eritema en región malar bilateral, el tórax simétrico. En la parte respiratoria tenía un murmullo vesicular positivo con vibraciones vocales positivas, rales crepitantes bivasales, hipoventilación marcada bilateral, 18 de frecuencia respiratoria y saturando 93 aire ambiente. Cardiovascular, ruidos normales sin soplos, pulsos periféricos simétricos iguales. No sé, la zona de mayor impulso no se veía ni se palpaba. El abdomen SP, génito urinario SP también, tenía una sonda vesical por no tener reflejo miccional. Y en cuanto a lo neurológico, el paciente estaba OTE, vigil, un Glasgow de 15 de 15, eulalia, pares craneales conservados, una parencia 3/6 en miembro inferior derecho, una parencia 5/6 en miembro inferior izquierdo, Babinski positivo bilateral, reflejos osteotendinosos en ambos miembros superiores y miembro inferior derecho positivo, negativo en el izquierdo, e hiperestesias en miembros inferiores a predominio del izquierdo. Teniendo en cuenta estos datos, un poco más, estos datos que hemos recabado, los diagnósticos sindrómicos del paciente son entonces la neumonía bilateral con infiltrado en virus merilado, presuntamente por PJ en este contexto, el MUGET, las lesiones papulares, que por sus características son típicas de molusco contagioso, el déficit neurológico, secundario a, empezamos a pensar los diagnósticos diferenciales, las posibilidades las etiologías del cuadro neurológico. Puede ser la leucoencefalopatía multifocal progresiva, una enfermedad esmielinizante de otro tipo, una lesión ocupante de espacio, un síndrome medular y virus de inmunodeficiencia humana. Todavía no es un diagnóstico definitivo porque con un test rápido no se puede hacer un diagnóstico definitivo de VIH. Ahora voy a empezar a hablar a desarrollar un poquito estos diagnósticos diferenciales
que hemos tenido, no son todos, porque no queríamos hacer una charla de 200 diapositivas, pero vamos a empezar a hablar de los diagnósticos. La neumonía bilateral, con este infiltrado en la tomografía por virus merilado, puede ser, bueno, lo primero que se descartó es la infección viral por SARS-CoV-2, y se pensó y se trató de entrada una neumonía por neumocistis girovesi, pero podríamos haber pensado en otras etiologías, por ejemplo el micoplasma, la toxo, otras bacterias, otros virus, etc. En este cuadro se observan las diferentes etiologías que pueden dar un infiltrado por tomografía en virus merilado. En cuanto a los procesos crónicos, bueno, por ejemplo la sarcoidosis o las enfermedades del colágeno, pero en nuestro paciente los diagnósticos más probables fueron las de procesos agudos como neumonía intersticial o neumonía por virus o PJ. En esta imagen se observa la lesión que tenía el paciente, en la que se observan las lesiones del infiltrado en virus merilado, algunas zonas de un poquito mayor de consolidación. En un paciente B24 reciente diagnóstico es lo que hay que pensar en este tipo de cuadros. El diagnóstico se puede confirmar por lavado broncoalveolar o por esputo. El paciente no esputaba, no tenía esputo, y el lavado no es tan accesible a nuestro medio por el momento. Se hizo el diagnóstico en base a los hallazgos radiológicos, tomográficos, el estado inmunológico y la buena respuesta al tratamiento con el Bactrim. En esta diapo se observan las lesiones, placas blanquecinas en mucosa yugal y lengua, compatibles con MUED. Se observa también el mal estado de las piezas dentarias, caries, etc. Lo que se observa acá es las lesiones que le encontramos en la zona de la ingle, lesiones papulosas de crecimiento exofítico, tumoral, de centro deprimido, simétrico, que no dolían y de bordes definidos, compatibles con molusco contagioso, y se tomó biopsia de la lesión. Como diagnóstico sindrómico posible, encefalopatía es un trastorno de disfunción del encéfalo que puede tener múltiples etiologías infecciosas, autoinmunes, traumáticas, metabólicas, etc., y que tienen múltiples cuadros clínicos posibles a desarrollar, múltiples formas de estudiarla, etc. No escribí tanto de eso. Uno de los diagnósticos en lo que pensamos es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad desmielinizante producida por el virus JC, John Cunningham, de la familia Poliomavirus, que afecta... ¿Cómo? Nada. Que afecta aproximadamente al 5% de los pacientes que están en estadio SIDA, es decir, que tienen menos de 100 CD4, que a veces es la primera manifestación de la enfermedad de SIDA, y que se caracteriza por la afectación de los oligodendrocitos, que son las células que forman la mielina, y que producen una desmielinización a ese nivel, produciendo la pérdida de la velocidad e intensidad de las señales nerviosas, tanto motoras como sensitivas, a varios niveles. Y en la que se observa esto, múltiples focos de desmielinización en sustancia blanca en hemisferios cerebrales, tronco y cerebelo. En esta imagen lo que se observa son múltiples lesiones hiperintensas en T2, tanto a nivel infra como supratentorial, compatibles con la LEM. Clínicamente puede tener un cuadro muy variado. Se caracteriza por defectos en el campo visual, hemiparesia progresiva, alteraciones del lenguaje, ataxia, déficits sensitivos, alteraciones mentales y dolor crónico. El cuadro en 4 a 6 meses puede ocasionar la muerte, aunque hay descritas también remisiones transitorias y estabilizaciones de la enfermedad. Y se debe sospechar en pacientes inmunodeprimidos con manifestaciones cerebrales focales progresivas y alteraciones del estado mental.
El diagnóstico se realiza con una PCR en líquido cefalorraquídeo para virus JC, generalmente el físico-químico es normal, pero la sensibilidad de la PCR es del 65%, es de hacer un gran porcentaje de pacientes en los que no se lo puede encontrar por PCR y se realiza una biopsia de las lesiones, cuando son accesibles a biopsiar. En resonancia magnética lo que se observa son lesiones hiperintensas en T2 que no refuerzan un gadolíneo, ubicadas en las regiones típicas de esta enfermedad temporal, pareto-occipital, en la sustancia blanca. Y el diagnóstico también, como le dije, puede ser anatomopatológico. El tratamiento, lo va a hablar mi compañero un poco más adelante, pero tiene que ver con el tratamiento de la inmunodeficiencia. Hola. Otro de los diagnósticos posibles en nuestro caso es el de encefalomielitis diseminada aguda. Es una enfermedad inmunomediada que aparece posterior a un cuadro infeccioso, generalmente viral, que puede tener también múltiples etiologías, citomegalovirus, etc., que afecta a la sustancia blanca cerebral y medular y que tiene un curso monofásico, es decir, la enfermedad progresa generalmente en un evento y tiene episodios de empeoramiento o de mejora de la clínica y revierte espontáneamente generalmente, o que pueden quedar algunas secuelas. Se presenta como una encefalopatía de instalación rápida, con fiebre y con compromiso multifocal. Es decir, hemiparesias, ataxias, trastornos del lenguaje, trastornos de la conducta. También se puede presentar como un cambio mínimo en la conducta o en la personalidad del paciente sin todos los otros signos clínicos. En la resonancia se observan lesiones extensas, múltiples y simétricas que comprometen la sustancia blanca a varios niveles. Y en el líquido cefalorraquídeo el diagnóstico se hace tratando de detectar la actividad viral a nivel del líquido cefalorraquídeo, es decir, PCR para todos los virus que pueden ocasionar esta patología. ¿Vamos bien? Otra de las enfermedades en las que pensamos fue la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad desmielinizante frecuente en personas jóvenes, o sea, es la primaria más frecuente en personas jóvenes, que afecta generalmente a pacientes de 25-45 años, pero puede salirse dentro de ese rango etario. La patogenia no está del todo dilucidada, pero se cree que es una enfermedad de tipo autoinmune, en la que hay una pérdida de tolerancia de los antígenos de la mielina, y hay un ataque a partir de las células plasmocitarias y macrófagos a esta mielina, y produce lesiones de desmielinización de la sustancia blanca. En esta enfermedad puede haber distintas presentaciones. La más típica se da por brotes y remisiones, es decir, ataques en los que la clínica del paciente empeora o progresa, y momentos en los que puede revertir o estar estable y quedar con algunas secuelas progresivamente. En el caso de nuestro paciente, la imagen que se observa acá es el estudio de las bandas oligoclonales, en las que por estudio tanto del plasma como del líquido cefalorraquídeo se hace una comparación de la presencia de IgG en líquido cefalorraquídeo. Si es positivo y es negativo en el plasma, quiere decir que hay una actividad de tipo inmune, autoinmune en el líquido cefalorraquídeo, y es uno de los criterios para diagnóstico de la esclerosis múltiple. Clínicamente, el abanico clínico es muy amplio. Generalmente presenta alteraciones oculomotoras, paresias, trastornos del equilibrio, trastornos esfinterianos, dolor crónico, trastornos del estado de ánimo, y el compromiso multifocal es presente. En el caso de nuestro paciente, la presentación clínica fue la de un brote, un solo episodio. Tuvimos diseminación en el espacio demostrada por la clínica y por las imágenes, y uno de los estudios que se pidió fue las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Si hubiéramos tenido bandas positivas, se podría haber hecho diagnóstico de esclerosis múltiple, digamos.
Otro de los diagnósticos diferenciales en este paciente fue la de lesión ocupante de espacio, por este informe de la neuróloga. Lesión ocupante de espacio es cualquier lesión encefálica que se pueda observar en una tomografía o una resonancia magnética, genere o no efecto de masa. Acá lo que se observa es una tomografía computada con contraste, en la que se observa una lesión a nivel frontoparietal derecha, en la que se observa una área de hipodensidad, una zona de mayor densidad, el edema perilesional, y se observa cómo la lesión está empujando, está corriendo la línea media, es decir, una lesión que tiene efecto de masa. En este caso podría ser compatible con múltiples etiologías. Esta imagen no es del paciente, sino que es solo un ejemplo de lo que es una LOE. En un paciente B24, las etiologías pueden ser diversas, desde una toxo cerebral, una lesión por Chagas, un tuberculoma, un goma sifilítico, un linfoma primario del sistema nervioso central, que son frecuentes, o la leucoencefalopatía multifocal progresiva, entre otros. El estudio de todas estas lesiones es distinto, pero generalmente involucra PCR para estas etiologías o toma de biopsia de las muestras. Otra de las patologías que pueden ser compatibles con el cuadro clínico del paciente es la mielitis transversa aguda. Este cuadro engloba a procesos inflamatorios que pueden tener orígenes infecciosos o no infecciosos y que afectan la médula espinal, característicamente en extensión horizontal, y que también puede afectar a personas jóvenes. En esta imagen lo que se observa es una imagen de resonancia magnética en T2, una imagen hiperintensa en la zona medular a nivel de C3, C4. En este caso es un niño de 10 años que había consultado por una pérdida de fuerza de miembros superiores, parestesias y dolor, posterior a una infección viral, y que tuvo una buena evolución en tratamiento con corticoides y etc. Clínicamente puede haber debilidad de miembros inferiores, síntomas sensitivos, incontinencia de esfínteres. Se estudia con resonancia magnética y análisis del líquido cefalorraquídeo. Es importante también conocer el antecedente de esta infección viral en el paciente, ¿no? Si se observan en los estudios imágenes de lesiones encefálicas, se descarta el diagnóstico de mielitis transversa, sino que es un cuadro distinto, digamos. Bueno, ¿qué les parece con todos estos datos? ¿De qué procedimientos son los indicados? ¿Cuáles habría que realizar? ¿Y qué estudios pedirían para tratar de dilucidar cuál es la etiología del cuadro del paciente? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Algún diagnóstico diferencial aparte de estos de los que estamos diciendo? Bueno, vamos a decir lo que hicimos nosotros. Hola, buenos días. Yo soy Fernanda Sánchez, especialista en medicina interna, miembro del staff de Clínica Médica. Bueno, este es un paciente de 33 años, con un test rápido para VIH positivo en la guardia, con una paraparesia de 4 meses de evolución, con alteraciones sensitivas y con incontinencia de esfínteres. Entonces, la pregunta es qué estudios le realizaríamos al paciente, qué procedimientos le realizaríamos. Le vamos a contar lo que hicimos nosotros. Él había ingresado el 8 de marzo al piso de clínica médica. El 10 de marzo se solicita resonancia magnética nuclear de cerebro, columna cervical, dorsal y lumbar. Están pendientes todavía las serologías virales pedidas en la guardia. Se solicita FTA-ABS y se toma biopsia de las lesiones de piel. El 11 de marzo se reciben las serologías virales. El paciente es VIH positivo. Está pendiente la carga viral, los CD4 y los CD8. El 16 de marzo se hace la punción lumbar, se solicitan las bandas monoclonales para enfermedades desmielinizantes en el líquido cefalorraquídeo. La serología viral nos vino la BDRL negativo, la IgM y IgG para citomegalovirus negativos, el combo antígeno-anticuerpo para HIV positivos en las dos muestras, o sea, se confirma el diagnóstico de VIH.
La carga viral es de 554.000 células por mililitro, los CD4 son de 41 células y los CD8 de 510 células. En la muestra del líquido cefalorraquídeo, el físico-químico era normal, sin alteraciones. Tenemos el VDRL negativo, varicela zoster negativo, citomegalovirus negativo, herpes simple tipo 1 y 2 negativo, toxo negativo, Epstein-Barr negativo. El número de copias de HIV en el líquido cefalorraquídeo fue de 200.538 por mililitro. Se le pidieron las bandas oligoclonales, pero no se consiguió ningún laboratorio donde realizarlas, y también se le pidió la PCR para virus JC, que tampoco se realizó. Un mes y medio después de esta internación nos llega el resultado de la resonancia magnética de cerebro con gadolinium, donde se observa marcada hiperintensidad de señal de la sustancia blanca periventricular, a predominio frontoparietal sugestivo de leucoencefalopatía. También se observa intensidad de señal en T2 y FLAIR en brazo posterior de la cápsula interna bilateral, región subtalámica, tronco encefálico y ambos hemisferios cerebelosos. Acá se ve en FLAIR la hiperintensidad periventricular bilateral y en T2 la hiperintensidad síntoma de gadolinio frontoparietal, cápsula interna, subtalámico y hemisferios cerebelosos. La resonancia de columna lumbosacra, protusión discal posterior L4-L5, que bueno, no es muy relevante con el caso. Y en el cono medular, sutiles cambios en T2, que hay que descartar una mielopatía. Acá se ven las imágenes con la hiperintensidad en el cono medular. La resonancia cérvico-dorsal, imágenes hiperintensas en cordón medular cervical no bien definidas, sugestivas de mielopatías. Estas son las imágenes del paciente, donde se ven las imágenes hiperintensas en la columna cervical. El 21 de marzo se hace diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, indicamos piperacilina tazobactam. El 22 de marzo se solicitan los antirretrovirales para comenzar el tratamiento. El 5 de abril llegan y se comienza el tratamiento con lamivudina, tenofovir y dolutegravir. Se recibe la biopsia de piel, que informa un molusco contagioso como sospechábamos. Bueno, y los diagnósticos definitivos que planteamos, bueno, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por HIV, la demencia por HIV y la neuropatía por HIV. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es la infección por el virus JC, se adquiere en la infancia, el 10% de los pacientes generalmente lo tienen y queda latente toda la vida, hasta que se produce un déficit del sistema inmunitario, ya sea por un tratamiento inmunosupresor, por otra enfermedad de base, o en este caso por el virus de la inmunodeficiencia humana, que produce una caída del sistema inmunitario. El 5% de los pacientes B24X presentan esta enfermedad. La esperanza de vida máxima es de 12 meses, la mayoría de los pacientes termina falleciendo. En la resonancia magnética se ven lesiones de sustancia blanca frontales y paritos occipitales de baja intensidad en T1 y alta intensidad en T2, no reforzándose con el gadolinio, tal cual como teníamos con nuestro paciente. El diagnóstico se hace por PCR del líquido cefalorraquídeo para virus JC, y si es negativo, que hay, como habíamos dicho, tiene baja sensibilidad, hay que hacer la biopsia heterotáxica del cerebro para confirmar el diagnóstico. Estos son unos artículos que tratamos de buscar. Este es del año 2018, una revista de neurología de Francia que habla lo mismo, que el 5% de los pacientes de HIV presentan esta enfermedad. La progresión hasta 12 meses, en la bibliografía más vieja la progresión decía de 4, 6 hasta 8 meses, acá más actualizado dice hasta 12 meses. Y este es un artículo de la New England del año 2018 que describe que se realizó tratamiento de la leucoencefalopatía multifocal progresiva con células T halogénicas específicas para el virus BK, que no es el JC, pero que comparten complejo mayor de histocompatibilidad y que tuvo resultado positivo en el tratamiento.
porque el único tratamiento que hay para esta enfermedad, la leucoencefalopatía multifocal, es estimular las defensas del paciente, en este caso sería el tratamiento antirretroviral, o en los casos que se presenta para pacientes con cáncer, con tratamiento inmunosupresor, suspender el tratamiento inmunosupresor, es el único tratamiento que hay. La demencia por VIH, asociada a VIH, está producida por factores neurotóxicos y quimiotácticos, inductores de injuria y o muerte neuronal que conducen a la neurodegeneración acelerada. Se produce la tríada clínica de compromiso cognitivo, sobre todo en la memoria a corto plazo, bradipsiquia, el paciente tenía bradipsiquia, síntomas conductuales, depresión, los padres nos referían que tenía irritabilidad, que se ponía agresivo, y síntomas motores, dificultad para la marcha, paraparesia, parestesias que él tenía. El diagnóstico de la demencia se hace con test de escalas para la demencia. El Mini Mental Test no está indicado en este caso porque valora una demencia cortical y los pacientes por VIH tienen demencia subcortical, entonces no se realiza en estos casos. Años después se utilizó el puntaje internacional para la demencia y más adelante, como en el año 95, se estableció este test que es para la demencia por HIV, donde se evalúan la tríada clínica que presentan estos pacientes: el registro de la memoria, la rapidez motora y la rapidez psicomotora. Empieza el test, se le pide al paciente que diga 4 palabras y uno las anota en un papel. Después se hace la rapidez motora, después la rapidez psicomotora y al finalizar esto se le pide al paciente que nos diga esas 4 palabras que había dicho. Es un test rápido que dura 1 o 2 minutos. Para la rapidez motora se le pregunta al paciente cuál es su mano hábil y se le pide que haga pinza con la mano no hábil lo más rápido que pueda y se mide en 15 segundos cuántas pinzas pudo hacer. Y para la rapidez psicomotora se le pide que ponga la mano de plano sobre una superficie lisa, ponga palma, dorso y perpendicular a la superficie lisa apoyado sobre el quinto dedo. Y lo más rápido que lo haga, la cantidad de veces se mide, a todo eso se le da un puntaje y se diagnostica la demencia. Ahí está. No hay mucha bibliografía actualizada sobre demencia y demencia por HIV, está descrita desde el comienzo de esta enfermedad, desde el año 83. Son todos artículos viejos, solo lo que encontramos fue presentaciones de casos actualizadas que por ahí es cómo se presenta la enfermedad. No sabían que eran B24X positivos y se diagnostican a través de la demencia. Pero bueno, está descrito. La neuropatía por VIH, el 99% de los pacientes VIH evidencian neuropatía periférica en las autopsias. El daño neuronal se produce por replicación del VIH en células gliales, infección por gérmenes oportunistas o mecanismos autoinmunes. Acá se ve una imagen de una neurona normal y una neurona desmielinizada que no produce la sinapsis. Por replicación del VIH se produce la polineuropatía sensorial distal o la neuropatía autonómica. Por infección oportunista o enfermedad maligna, por CMV, ganglionitis zostérica, sífilis, TBC, etc. Y por disregulación autoinmune se produce la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que sería la que tendría nuestro paciente, y la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica y las mononeuropatías múltiples. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, no sé si nos quieren preguntar algo del caso o de la presentación. Sería bueno saber cómo está ahora el paciente. Bueno, yo hablé con la familia hace unos días, nos contó que el paciente se encuentra mejor, ha recuperado bastante la fuerza, bueno, sobre todo los miembros superiores lo ha trabajado, se moviliza en silla de ruedas, él con la fuerza de sus brazos